suministro energético sustentable para la industria minera con tecnología fotovoltaica e hidrógeno, a cargo de los autores Rafael Espinosa, José Ramos, Wilmar Huacachi, Franz Torres y Miguel Galindo. ¿Y quién va a exponer? ¿Usted? ¿Alberto? Y el ingeniero Alberto Incas, ¿no? Bien, damos un aplauso a los ingenieros para que empiece con su exposición. Vamos a hacer la exposición, por favor. Buenos días con todos. Venimos en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía. Y el tema que vamos a presentar hoy es suministro energético sustentable para la industria minera, con tecnología fotovoltaica e hidrógeno. Bien, entonces, primero vamos a ver el contenido que vamos a abarcar. Esto es lo que vamos a abarcar, una introducción, el concepto de lo que llamamos hidrógeno solar, el caso de estudio al cual vamos a aplicar, el diseño conceptual del sistema, la evaluación económica, las implicaciones medioambientales que tiene, el análisis de resultados obtenidos y las conclusiones. Entonces, comencemos con una introducción. En 1874, el célebre escritor Julio Verne, en su novela La isla misteriosa, ya mencionaba que el hidrógeno y el oxígeno del agua en algún momento serían utilizados como combustible. Y él dijo, y se aventuró a decir, que el agua sería el carbón del futuro. Esto pasó hace mucho tiempo, pero Julio Verne es bastante conocido por ser un adelantado a su época. Y es así que ahora se tiene un gran impacto y gran interés de las economías mundiales en utilizar nuevos vectores energéticos. Uno de estos vectores energéticos es el hidrógeno. ¿Y por qué es un vector energético? Porque tenemos que producirlo para nosotros almacenar energía. Y luego esa energía almacenada la llevamos a la energía que nosotros buscamos, en este caso energía eléctrica. Entonces, hablemos también de cambio climático. Todos hemos escuchado hablar del cambio climático y sucede porque la concentración de gases de efecto invernadero tiene un efecto directo sobre la temperatura media mundial de la Tierra. Esta ha aumentado progresivamente desde la revolución industrial, como se puede observar en esta figura, ¿correcto? Y entonces, el dióxido de carbono es el resultante de la quema de combustibles fósiles y es el más abundante de estos gases de efecto invernadero. Es por eso que las Naciones Unidas, en su agenda para el 2030, dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha mencionado que se debe realizar una acción por el clima. Y en muchos encuentros ya se ha dicho que se tiene que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en especial de dióxido de carbono. La humanidad entonces ha centrado su interés en recursos energéticos que permitan una generación más limpia. Ya nosotros queremos pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a una basada en los recursos energéticos renovables. Los recursos energéticos renovables que nosotros tenemos en nuestro planeta podemos clasificarlos en solar, eólico, hidráulico, oceánico, geotérmico y biomasa. Los dos que han tenido el crecimiento más grande en los últimos años han sido solar y eólico. Y en nuestro país, el recurso más abundante es el solar. Nosotros tenemos la dicha de encontrarnos dentro de los trópicos, en una región tropical. Es por eso que la radiación que recibimos es muy buena a comparación de países del norte de Europa. Entonces, teniendo zonas como la zona sur del Perú, que abarca Arequipa, Tacna, Moquegua, con una radiación de clase mundial, es decir, de las mejores que se pueden encontrar en todo el globo terráqueo, tenemos nosotros la obligación de aprovechar estos recursos y utilizarlos para mejorar nuestra matriz energética y contribuir a la mitigación del cambio climático. Estos son unos cuadros que nos hablan de los recursos energéticos renovables en el mundo. Como podemos ver, hay un crecimiento en la utilización de los recursos, principalmente de solar y eólico.
Si nosotros estimamos para el año 2016 la producción de energía eléctrica, casi un cuarto se ha producido con energía renovable. Está abarcando principalmente energía hidráulica, que es ya bastante tradicional. Mientras que en las no tradicionales abarca energía eólica, como la que más provee, biomasa, incluyendo biocombustibles, y solar fotovoltaica, en tercer lugar. Las renovables son muy buenas, nos ayudan a mitigar el cambio climático, nos permiten reducir mucho las emisiones. Son tecnologías de generación más limpias las que tenemos. No son completamente limpias, porque igual se contamina en la producción de los dispositivos que se van a utilizar, más no en su funcionamiento. Su funcionamiento se produce con 0 de emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, la gran desventaja que tienen, en especial las dos principales, solar y eólica, es que son muy dependientes de las condiciones climáticas. Es decir, que en un momento, como todos hemos visto, hay sol y de repente se nubla. Eso tiene un efecto en un sistema fotovoltaico que, al estar completamente nublado, va a decaer bastante su rendimiento. Entonces, nosotros aún no podemos pensar en una matriz energética 100% renovable si no solucionamos estos problemas. También en las subastas energéticas que ha habido y el sistema eléctrico interconectado nacional se preocupa en el sentido de que con renovables no podemos garantizar una potencia durante todo el día. En la noche nosotros vamos a tener nada de sol, entonces por más que tengamos los paneles instalados ahí no van a generar nada. Del mismo modo, las turbinas eólicas, cuando no haya viento, no van a poder estar generando nada de energía. ¿Cuál es la solución a la cual está apuntando la industria? Es al almacenamiento de la energía. Este almacenamiento de energía en sistemas pequeños, medianos, se da en la forma de baterías, como son las de plomo ácido, comúnmente utilizadas, o las de ion litio, que hemos escuchado últimamente que las está promocionando la empresa Tesla, por ejemplo. Otra nueva forma de almacenar que se da es el hidrógeno, el cual vamos a abarcar en esta investigación. Y también se da el bombeo hidroeléctrico. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Las baterías, si bien es cierto, tienen una eficiencia muy alta, son bastante sencillas de instalar y utilizar, tienen una vida útil corta. Es decir, la vida útil de una batería puede ir, de acuerdo a la garantía del fabricante, desde 5 años hasta 10, 15 años en el mejor de los casos. Las de plomo ácido. Esto significa que si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico, una planta que la programamos para 25 años, vamos a tener que comprar baterías a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Esto obviamente incrementa la cantidad de inversión que deben realizar las empresas. Del mismo modo, el bombeo hidroeléctrico es más ecoamigable porque no se utilizan químicos. Sin embargo, tiene una densidad de energía muy baja si la comparamos con hidrógeno. Cuando nosotros hablamos de almacenamiento con hidrógeno, podemos hablar de metros cúbicos. Unos cuantos metros cúbicos nos permitirían almacenar la energía que vamos a utilizar. En cambio, cuando hablamos de bombeo hidroeléctrico, va a ser una gran capacidad de presa la cual vamos a tener que utilizar para producir la misma potencia que con un sistema de hidrógeno. Ejemplos de lo que he dicho pueden verse como la batería de 129 MWh que instaló Tesla el año pasado en el sur de Australia. Y el sur de Australia también ha anunciado que se va a construir una planta de 15 MW que va a utilizar hidrógeno como almacenamiento de los excesos de producción de energía renovable. El mundo está apuntando a la utilización del hidrógeno. Se le ha visto la capacidad que tiene de almacenar energía y de ser una solución. Bien, veamos también los recursos energéticos renovables en Perú.
Estos son los proyectos que se tenían para el año 2015, donde se encuentran convencionales, es decir, hidroeléctricas, y los no convencionales, solar en color amarillo, biomasa en color naranja, eólico en color verde. Y en la siguiente diapositiva podemos ver todos los proyectos que han sido adjudicados para que estén interconectados en el sistema eléctrico nacional. Hace poco tiempo empezaron su funcionamiento la central Rubí, la central fotovoltaica más grande del Perú hasta el momento, en Intipampa, no tan grande como Rubí, pero que supera por el doble a las instalaciones que normalmente teníamos instaladas. En Perú comúnmente se instalaban 20 megawatt pico de paneles solares y en Rubí se instalaron 144, mientras que en Intipampa se instalaron 40. Sin embargo, aún hay trabas que tienen que solucionarse para que nosotros podamos utilizar mucho más el potencial que tenemos de energía solar. Finalmente, aquí podemos ver el total de generación eléctrica que se tenía al 2008, el mix energético, donde principalmente teníamos generación hidráulica, un tercio aproximadamente con gas natural y otro representaba un 8%. Para el 2016, nosotros tenemos una generación casi similar con gas natural, es decir, el gas natural ha aumentado bastante su participación. La hidráulica ha reducido su participación, si hablamos de porcentaje, y hablando de energías renovables, estuvimos cerca a un 5%. El gobierno ha mostrado su interés en las energías renovables y ha fijado una meta de que debemos cubrir al menos un 5% de toda la generación eléctrica en nuestra matriz energética con recursos renovables. Entonces, queda aún como una tarea pendiente para nosotros impulsar esto. Y como ingenieros que somos, la forma de impulsarlo es con proyectos y trabajos de ingeniería. Dicho esto, voy a dar el paso a mi compañero Wilmar Huacachi para que continúe con la exposición. Muy buenos días con todos. Voy a proseguir con la exposición. El siguiente. Muchos estarán preguntando cómo se usa el hidrógeno, ¿no? El término hidrógeno solar viene a ser en global esta planta. Como podrán observar, es la combinación de la energía que se obtiene a partir de los paneles fotovoltaicos y el hidrógeno. El proceso es lo siguiente. Primero sabemos ya bien la captación de la energía solar por medio de los paneles solares, lo cual va a pasar a un equipo que es electrolizador. Hay puntero, ¿no? ¿Cómo es mejor? Ya. ¿Estaba? Ya acá. El puntero es esta. Muy bien. A ver. Vamos a hablar primero de las tecnologías acá, de la combinación de tecnologías acá en el hidrógeno solar. Vemos un panel solar o un equipo electrolizador que lo que hace es la electrólisis, que entra agua y saca hidrógeno, ¿no? Luego vamos a hablar del almacenamiento y una pila de combustible, que es al revés que hace el proceso al revés del electrolizador, ¿no? Que es sacar energía eléctrica. Muy bien, acá las partes son el sistema de generación fotovoltaica, como observamos, electrólisis del agua, almacenamiento de hidrógeno, pila de combustible, y luego vamos a hablar como una sustentabilidad del hidrógeno, que sería todo esto, ¿no? El siguiente. Sí. Bien, el sistema de generación fotovoltaica, como ya expuso anteriormente, ya se sabe cómo es, esta tecnología es madura, ya se ha desarrollado ya hasta su costo, ya es competitivo, ¿no? En las subastas, ¿no? de las tecnologías convencionales, y sabemos que estos módulos captan la energía solar, envían en DC a un regulador, y los cuales por el momento se usan muchas baterías, ¿no? Baterías convencionales, lo cual nosotros en nuestro proyecto vamos a sustituir estas baterías por el hidrógeno, ¿sí? Y después su uso. Bien, el otro es la parte de electrólisis del agua. Es un proceso electrolítico o electrólisis que produce el hidrógeno a partir de la corriente eléctrica, no del agua, ¿sí? La ecuación más sencilla que podría ser es esta, ¿no?
agua más electricidad te da hidrógeno más oxígeno, lo cual este hidrógeno se va a almacenar. Bueno, una representación esquemática sería esto, ¿no? De los paneles de frente al hidrógeno y al oxígeno. Este es el equipo electrolizador. Ya hay empresas en el mundo que producen este tipo de tecnologías. Por ejemplo, uno de ellos es Hydrogenics en Alemania, que produce este equipo que convierte el agua con la energía eléctrica hidrógeno. El otro, vemos, es el almacenamiento. Hay problemas, ¿no?, de almacenar energía eléctrica, ¿no? Entonces, una de las posibles es el almacenamiento en forma de hidrógeno. Para ello, hasta ahora se han desarrollado, o al menos 3 tecnologías, porque hay uno que está emergiendo y puede ser que en futuro muy cercano va a ser la que más va a mudar, ¿no? Primero es el hidrógeno comprimido. Una de las tecnologías más viables ahora es comprimirlo en forma de tanques a altas presiones, o en forma de gas, en tanques de altas presiones. Otro es el hidrógeno líquido, que es muy costoso por ahora porque tendrías que convertirlo a líquido y su punto de licuación es menos 253 grados Celsius y es muy baja temperatura, ¿no? Otro es el hidruro metálico. El hidrógeno, gracias a que tiene la afinidad de hacer reacciones con algunos metales, puede almacenarse de esa forma y como su reacción es reversible, puede botar hidrógeno. Otros es nanotubos de carbono, que como dije, está en desarrollo, más a futuro. Pero en este proyecto lo que vemos es almacenamiento en forma de gas. El pilas de combustible es otro dispositivo electrolítico. Acá está la forma esquemática, cómo representarlo. Acá está la ecuación donde que el hidrógeno obtenido por la electrólisis, otras vuelve a captar el oxígeno del medio ambiente y hace una reacción donde que te produce energía eléctrica y vapor de agua. Sí, acá está una de las pilas de full shell y vemos un caso de estudio. Lo voy a pasar a mi compañero para que explique el caso de estudio. Vamos al siguiente, ¿no? Ya. Buenos días. Vamos a ver una aplicación práctica para el Perú. Hemos escogido un sistema que no está conectado con el sistema normal que tenemos. Es una mina, está ubicado en el Cusco, provincia Espinar, el distrito de Suicutambo. Como ustedes verán, está a 4.800 metros y producen concentrados de cobre, básicamente zinc, oro, ¿no? Bueno, lógicamente, al no estar interconectados, tienen que usar ahí grupos electrógenos de 500 kilowatts. En realidad, alquilan los grupos electrógenos. Entonces, están pagando aproximadamente $75.000 mensuales por concepto de alquiler y costo de combustible. El caso está que estos grupos tienen que trabajar las 24 horas del día. Entonces, viendo el costo y la responsabilidad que tienen en la producción, en realidad nosotros podríamos ofrecer en esta región, dado que tenemos un recurso altamente, digamos, disponible, barato, y justo en esa zona tenemos la mejor zona de radiación para poder ofrecer una alternativa. Entonces, hemos tomado esta mina como dato y son, digamos, zonas en donde tienen que entrar a socavones y básicamente las cargas son compresoras, bombas, ventiladores, ¿no? Aunque no estén produciendo, necesariamente tienen que estar trabajando la bomba de extracción porque tienen que suministrar aire. Ahora, cuando hacen el transporte del mineral, internamente los motores de combustión interna dejan, ¿no?, monóxidos, ¿no? Entonces tienen que estar ventilando. O sea, aquí hay que trabajar siempre, no podemos dejar de suministrar. Bueno, tenemos aquí
el diagrama de carga, ¿no? Para un día en particular, un perfil de carga diaria, el máximo está más o menos por los 450 kilowatts. Tienen dos grupos electrógenos que trabajan alternadamente, ¿no? Últimamente ya ha elevado el consumo, han conseguido otro grupo electrógeno, ya están por los 850. Cuando hicimos el estudio estaban con dos grupos. Bueno, y la configuración que nosotros ofrecemos es para esto, ¿no? Lógicamente actual tendría otra tendencia. Pero bueno, básicamente les decía que hemos escogido esta zona por los altos índices de radiación, ¿no?, que tenemos en esa zona. Bueno, el diseño conceptual, ¿no? Ahora sí vamos a ver en forma íntegra. Tenemos aquí mucho sol, pero lógicamente tenemos desde las 8 hasta las 5 en teoría, ¿no? Entonces hemos hecho una configuración de tal manera que utilizamos paneles fotovoltaicos y producimos corriente directa. Necesitamos entonces convertirlo a corriente alterna, para lo cual utilizamos un elemento electrónico que es un convertidor a corriente alterna. Bueno, y con esto tendríamos directamente para ir y suministrar a todos los equipos de la mina, ¿no? Sería una alternativa, pero tenemos el problema que lógicamente tenemos que trabajar también por la noche. Y entonces, en este momento se está pensando ya en una forma de almacenamiento. El gran problema que tenemos con la electricidad es el almacenamiento. Ustedes han visto, se tendrían que utilizar grandes baterías, pero no es práctico. Entonces, una de las formas es mediante un vector, que es el hidrógeno. Habría que generarlo. Si tenemos energía continua, entonces utilizamos los electrolizadores. Estos elementos, lógicamente, funcionan con agua y electricidad, convierten hidrógeno. Los almacenamos en tanques de alta presión y ya tendríamos el hidrógeno. Y con esto, aquí está tal vez lo nuevo que podríamos hacer para la industria minera, ¿no? Pilas de combustible. ¿Cuál es el caso? De que estas pilas no son como las baterías, que nosotros las almacenamos y después las podemos utilizar al día siguiente. No, estas son de producción continua. Producen corriente continua mientras hay flujo de hidrógeno. Si no, no producen. Entonces, es difícil, digamos, el paso de aquí para tenerlo. Siempre tiene que estar trabajando. Entonces, producimos aquí agua y electricidad en forma de corriente continua. Lógicamente, las últimas pilas, este tipo específico, que es una membrana polimérica, cuenta ya con un convertidor a corriente alterna. Entonces acá aparentemente diría que las pilas generan corriente alterna. No, es la parte de las nuevas empresas que ya están generando un equipo compacto que en principio genera continua, pero ya viene con su convertidor alterno, ¿ya? Y entonces ya tendríamos aquí para trabajar con esto. Con esto trabajaríamos entonces durante el día directamente y durante la noche tendríamos que trabajar con esto, ¿no? Con los electrolizadores. Bueno, en algún momento en que por algún caso no habría la energía solar, porque hay algunos problemas, bueno, de emergencia se tienden de todas maneras los grupos electrógenos. Entonces, si es que trabajaríamos así, en realidad este sistema sería un sistema híbrido, ¿no? Tiene el grupo electrógeno, pero no es la intención es de que trabajara solamente en caso de emergencia. Bueno, y este es el caso, tenemos aquí para trabajar. Este es lo que se había puesto como los resultados que hemos hecho el trabajo, ¿no? Aquí estamos viendo, son aproximadamente 5.500 horas de sol al año, ¿no?, para usar paneles fotovoltaicos. Otra de las desventajas de estos paneles son pues que ocupan área, ¿no? Entonces, cuando se requiere ya potencias para gran cantidad de energía, como el caso de la industria minera, se requerirían gran cantidad de energía, en realidad son parques, ¿no? O sea, podríamos necesitar gran cantidad de área para tener esta cantidad de energía para suministrar.
En Alemania utilizan, por ejemplo, para iluminar algunas zonas urbanas, y tienen parques de 2, 3 hectáreas. Son grandes áreas las que se utilizan. Bueno, la intención nuestra es solamente por el momento en la zona. Si se quiere incrementar la cantidad de energía solar, lógicamente habría que buscar cerca zonas para tener el sistema. El problema es cómo lo conectamos, ¿no? Aquí el caso está de la cercanía, ¿no? Pero si tenemos ahí, se podría hacer tal vez un sistema para recolectar, ¿no? Bueno, por el momento hemos pensado una zona nada más. Entonces generamos cerca de 5.492 kilowatts, con lo cual tenemos ya para aplicar al inversor, y la potencia nominal que sería 500 kilowatts corriente alterna entre las 7 y las 5 de la tarde, ¿no? Una operación de 10 horas diarias. Bueno, y el otro caso está cuando tendríamos que venir acá a obtener hidrógeno con un electrolizador que utiliza agua, ¿no? Aquí estamos en la capacidad de almacenamiento. Muy importante saber cuánto podemos almacenar. Tenemos una capacidad de autonomía de 14 horas para trabajar con un almacenamiento de 5.250 metros cúbicos. Bueno, 14 horas de operación, la pila de combustible, este tipo específico, y tenemos aquí la energía y listo para ver. También, lógicamente, ahí la mina utiliza agua para sus procesos, y también hay una zona de vivienda, ¿no? Donde viven los trabajadores, porque trabajan con periodos de 10 días y 10 días su descanso, ¿no? Bueno, este es el sistema que hemos trabajado. Ahora voy a pasar a mi amigo Wilmar para que explique la evaluación económica. Bueno, que es muy importante. ya expuesto ya todo la parte conceptual y parte del flujo del el concepto del diseño conceptual. Ahora vamos a pasar a una evaluación económica. Si bien es cierto, mi compañero acá explicó que la mina es un sistema aislado, ¿no? Que no está fuera de la red, que antes funcionaba con un grupo electrógeno. Lo que nuestra intención es sustituirlo a este grupo de electrógeno por todo este sistema, ¿sí? Y ver cuánto nos costaría, ¿no? Nuestra comparación sería con el costo que ellos van a usar durante los 20 años. Nosotros tomamos 20 años, ¿por qué? Porque el panel, tanto estos equipos, tienen un tiempo de vida para 20 años. Es por ello que vamos a hacer la comparación de los gastos que produciría invertir en este tipo de generación durante los 20 años versus el costo de toda esta operación. Entonces, por ello que nuestra evaluación económica es un flujo de caja diferencial, ¿sí? Lo cual, en el primer año, nuestras inversiones en todo ese equipo, que viene a ser todo este equipo, sería más o menos aproximadamente pasando los 10 millones de dólares. Y así sucesivamente vamos diferenciando los costos con el costo que nos costaría generar con los grupos electrógenos, los cuales llegan en el año 9, recién empezamos a superar los costos de los grupos electrógenos. Y por eso nuestro TIR y BAN sale estos valores que no son rentables. Entonces, en sí, podemos decir que este proyecto por ahora no es rentable para este tipo de sistema de operación. Y también tenemos unas ventajas, ¿no? Lo bonito de esto es que, como vieron, es algo ecológico, amigable con el medio ambiente. Es por ello también que atrae la idea, ¿no? De usar este vector energético. Y también hay una posible aportación, ¿no? Una ventaja que es las implicaciones medioambientales. Al usar grupos de electrógenos, que es el diésel, nuestros factores de emisiones están acá por cada terajoule, 73 toneladas de CO2, que es algo perjudicial, ¿no? Para el medio ambiente. Por cada terajoule también generado es 1.5 kilogramos de metano y así. Operando los 20 años con este sistema de grupo electrógeno, generaríamos en total 16.352 toneladas de CO2 al medio ambiente, 336 kilogramos de metano, que metano es mucho más perjudicial, por si acaso, del CO2.
tiene una equivalencia de 20 a 1 o 24 a 1 en forma del calentamiento global, ¿no? El efecto que produce. Viendo todo ello, vemos el análisis de resultados, ¿no? Como podamos ver que esta alternativa dice, es una planta de generación eléctrica a través de recursos renovables, es posible. Claro que sí es posible porque en otros países ya se está usando, en Alemania, en países desarrollados en general. La inversión es muy alta, en sí supera los 10 millones de dólares con tiempo de inversión o tiempo de retorno de 9 años, que no, creo que no está disponible a cualquier inversionista no ver eso, algo viable. El costo de energía eléctrica que nosotros obtuvimos es que empleando esta planta de hidrógeno solar es 355 dólares por cada megawatt hora, comparado, que es muy alta, ¿no? Comparado con el grupo de hidrógeno que es 371 dólares por megawatt hora. Y unas alternativas poniendo esto, o unas alternativas que podemos ayudarnos, ¿no? Es como que con la introducción de los bonos de carbono, ya mundialmente se conocen los bonos de carbono, que nos podrían dar unos cuantos dólares por cada tonelada de carbono que se evita, ¿no?, al medio ambiente, y mejorar la eficiencia del electrolizador. En sí, esa es alguna de las alternativas y vemos las conclusiones. El costo de energía es muy elevado respecto a las tarifas posibles y por eso que vemos que aún no puede ser viable, y recalco, ¿no?, que la intención es hacer conocer este tipo de tecnología que sí existe y es posible. La tecnología es capaz de suministrar de energía eléctrica durante todo el momento. Como se vio acá, lo que estamos dando a la mina es durante las 24 horas, ¿sí? 10 horas por paneles solares directamente, y durante la noche con 12 electrolizadores se está almacenando la energía acá para la noche, que va a emprender acá con pilas de combustible desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana a suministrar, ¿sí? Y se requiere de investigación en esta tecnología de hidrógeno. También está en investigación más y más. Y se habla, en la investigación nosotros vemos, hay un concepto de la economía del hidrógeno, donde que al futuro nos espera la economía basada en hidrógeno, ¿no? Y por eso también esa intención fue, ¿no?, hacer conocer este tipo de tecnología. Muchas gracias, es todo por ahora. Bien, ¿tendrán una pregunta para los expositores? Sí. En la exposición se dijo 5.505 horas sol. Creo que es 5.5 horas día. Hora sol pico por día. Hora sol pico día, ¿no es cierto? Sí. Eso solamente era para aclarar. Y la siguiente última de mi parte es, si bien se ha visto de que de alguna manera es cara la tecnología, pero ¿en dónde está o sea, qué parte del sistema es lo que lo hace caro? Si han realizado ese análisis. Lo principal es la tecnología de hidrógeno está en un momento de desarrollo, entonces eso hace caros los equipos, el precio del equipo que se debe comprar ya es caro, y además la eficiencia del sistema conjunto de electrolizador, almacenamiento y pila de combustible tiene una eficiencia baja de 20%. Entonces, al nosotros tener una eficiencia tan baja, eso hace que el tamaño de nuestros equipos tenga que crecer. Por eso en las conclusiones especificamos que con el desarrollo tecnológico que pueda haber, se va a incrementar la eficiencia de los electrolizadores y de las pilas de combustible, y eso va a permitir que esta alternativa sea más viable. Perú ya ha tenido una experiencia de invertir en temas en los cuales la eficiencia no era la mejor del momento. Cuando Perú ingresó a energía solar, la tecnología todavía no era competitiva económicamente, pero se vio que el conocimiento ganado es algo que nosotros tenemos como invaluable, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos y ponernos a la par con países desarrollados en proyectos innovadores es algo que también no se puede valorar económicamente, pero tiene un impacto en nuestra sociedad.
Ya. También algo para aclarar sobre los costos. Sí. Son tan caros porque si nos vemos acá hay cada panel cada módulo fotovoltaico es de 360 watts. Por tanto necesitamos una potencia más o menos de pico de 5.5 megawatts. Por tanto estamos usando 15.256 paneles. Uno de los costos ahí es elevado. Otro de los costos es acá 12 electrolizadores. Ajá. Y acá también la pila de combustible, la tecnología es cara todavía, y también los tanques de almacenamiento y toda su maniobra que tienen que hacer, costos de operación y mantenimiento. Con ello la suma es muy caro. Sí, claro. Yo quería agregar algo. Es lógico, nosotros estamos viendo actualmente un cambio en la filosofía, entonces estamos pensando en cambiar lógicamente a la economía del hidrógeno. Lógicamente la producción de estos equipos todavía a nivel mundial es a pedido, ¿no? En el futuro se va a acabar el combustible fósil. Entonces, lo que nos queda es energía renovable. Entonces, vamos a tener que desarrollar entonces los pedidos para fabricación, bueno, hacen que baje también los costos de... Bueno, eso es cierto. Hace 20 años, por ejemplo, lo que se compraba como paneles solares, yo recuerdo que costaban carísimo, no se podía. Actualmente uno trae de China a unos valores que son $1 el watt. $1 el watt. Hace 20 años. $1 el watt pico. Sí. Todavía es caro. Para nosotros todavía es caro. Sí, es que nosotros somos un país tan rico, tenemos energía hidráulica, tenemos gas, tenemos por ahora, pero se va a acabar, ¿no? En algún momento. Entonces, tenemos que ir hacia eso. No hay, por el momento, otra vía. Claro, uno de los puntos es de que ¿cuál es el potencial hidroeléctrico por desarrollar en este ámbito? Mire, si nosotros quisiéramos sacar potencial hidroeléctrico, no solamente de las cuencas que va para el Pacífico, ¿no? También tenemos la otra cuenca que va para el Atlántico y además no se ha explorado, pero tenemos, por ejemplo, los pongos, ¿no? Si queremos sacar, por lo menos tendremos para unos 15 gigawatts, así por ahora, ¿no? Tenemos tanto, pero la desventaja es que ahí hay que invertir mucha plata, ¿no? Y una central hidroeléctrica no viene al año, generalmente después de 5 años. En primer lugar, lo que nos hace falta son estudios. Nosotros no sabemos en qué momento viene una crecida y se lleva una central, como ha sucedido con la central de Santa Rosa, ha sucedido con Machu Picchu, ¿no? Y hasta ahora no podemos manejar esos datos. Tenemos que tener datos. El otro caso es que los préstamos, antes se prestaba dinero fácilmente para ese tipo de proyectos de inversión, ahora no, el dinero es caro y no es fácilmente que te presten para una central tanto como antes se hacía, ¿no? El dinero es más escaso. Si bien es cierto, tenemos recursos, pero hay que invertir, pero los que van a prestar tienen que asegurarse de que el estudio está bien hecho. No tenemos datos. Sí, eso es cierto. O sea, todo esto pasa por un tema económico, ¿no? Que no es sencillo de adquirir, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Sí, ¿podría explicar un poquito más esta figura que podría confundir a algunos? Que generamos electricidad con los paneles fotovoltaicos para producir hidrógeno, ¿no? Y agua, y después ese hidrógeno lo vamos a mezclar con agua y se genera electricidad. ¿Por qué no un uso directo? Aclarar un poquito eso. De uso directo de acá, de frente a la línea. Sí, algo así, ¿no? Porque yo entiendo el tema, pero Toma. no se concluye. Sí. El sistema fotovoltaico directo a la mina. Claro, porque el esquema dice, yo está generando electricidad y con esa electricidad se produce hidrógeno, ¿no? Claro. Luego almaceno el hidrógeno y después saco el hidrógeno, lo mezclo con agua, con oxígeno y produzco otra vez electricidad, ¿no? Creo que puedo. A ver, la intención, la pregunta creo que es directamente acá, ¿no? Solamente esta parte. Mire, acá el tiempo de operación, por ejemplo,
Bueno, la intención de esta parte que existe es almacenar energía para la noche, porque la mina trabaja las 24 horas. Como de sol disponemos solamente de día, es por ello que directamente, con una potencia más elevada que lo que consumen esto, durante el día suministramos directamente las 10 horas, ¿sí? Durante el día. A partir de las 5 de la tarde, como que ya no consideramos el sol, entonces empezamos a funcionar todo esto durante las 10 horas que se ha almacenado en forma de hidrógeno. Es por ello que esta parte existe, ¿no? Para la noche, ¿no? Para compensar las 24 horas. Más o menos esa parte. Una pregunta, es un análisis de costos solamente la parte de tecnología. No veo la parte, por ejemplo, de servidumbre, que son 15.000 paneles. ¿Cuántas áreas ocupas ahí en la servidumbre? Porque es una mina, yo sé, pero ellos no son dueños del terreno. Entonces ahí hay un tema de servidumbre también, ¿no? Hay un tema de impacto, si eso cuantificamos, tu PIB va a ser más bajo, ¿no? Que sería 3, 4, ¿no? Eso es mencionar, ¿no? Claro, hay un impacto, pero sin embargo, si comparamos con el impacto que tiene el grupo electrógeno, es mucho menor el impacto que tiene. No, pero hablamos del tema de implementación. De implementación, sí. Servidumbre es un tema de alto costo normalmente, ¿no? Después ese tema de tener las 10 horas, se supone que las 10 horas está trabajando el equipo, ¿no? El equipo tiene capacidad para alimentar el hidrógeno, aparte de las 10 horas que ya está alimentando la cara. Claro, hay un excedente, o sea, la potencia del sistema fotovoltaico es más grande que lo que requiere la mina. ¿Para qué? Para que el excedente de lo que está consumiendo la mina accione el electrolizador y vaya almacenando hidrógeno. Tal como sucede con las baterías en los sistemas pequeños, que alimentan la carga y el excedente se va almacenando en la batería, del mismo modo es este sistema. Una pregunta adicional, jóvenes. Ahorita sí. Digamos, estamos en el terreno de las energías renovables, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, digamos, preguntarles, digamos, un criterio general de ustedes, si es que de pronto, con la coyuntura actual del mercado eléctrico, y lo que vemos en la sobreoferta, algunos dicen que hay una sobrereserva, al contrario, ustedes, digamos, ¿creen que se debería lanzar la quinta subasta en la red con la coyuntura actual de los precios? Y si es que es así, digamos, ¿consideran que aún la red necesita unos subsidios de parte del Estado? Bien, entonces sí, existe un tema de sobreoferta energética, como se dice, lo cual frena un poco la inversión que puede haber en renovables. Pero tenemos que considerar que muchas de las centrales termoeléctricas que se tienen culminan sus contratos el 2021. Entonces ahí vamos a tener un problema de que nos va a faltar capacidad. Faltar capacidad es que nosotros tenemos que construir nuevamente, tenemos que buscar otras fuentes de generación de energía. Las centrales termoeléctricas tienen un tiempo de vida muy corto. Es verdad que el costo de inversión es bajo, el terreno que se requiere es pequeño en comparación a solar, pero sin embargo el costo ambiental que tiene, que aún en nuestro país tiene cero de importancia prácticamente, o sea, nadie se preocupa por el costo ambiental cuando hace un proyecto, y cómo debe aportar el gobierno a eso es mediante los subsidios, porque el único ente que se va a preocupar por el medio ambiente, tenemos que saber que es el gobierno. Si el gobierno no se preocupa, si como Estado no nos preocupamos, no vamos a cuidar nuestra riqueza natural. Perú es un país muy rico y por eso tiene la obligación de cuidar mucho más sus recursos naturales. Es por eso que yo creo, el grupo cree, que se deben continuar con los subsidios para aumentar la cantidad de inversión que pueda haber utilizando recursos renovables y también que la subasta deba ser lanzada. Disculpa, dentro del análisis de costo-beneficio que tiene tu proyecto, resultó que no era tan rentable a partir del 9º año, ¿verdad? Y una de las alternativas que dieron eran los bonos de carbono.
¿llegaron ustedes a dar una investigación más profunda en de qué manera pueden atraer esos bonos de carbono para ayudar al subsidio de su proyecto? Sí, vamos a ver una aclaración. Primero, el proyecto, digamos, no es muy atractivo, ¿no? Como se ha dicho. A partir del 9º año se empieza a ver ya que es el retorno de la inversión. Es decir, que si nuestro sistema durara menos de 9 años, sería nada rentable. El asunto es también que si vemos el costo de energía que tiene la mina por utilizar grupos electrógenos, es incluso mayor al que nosotros tenemos con la planta de hidrógeno solar, porque si bien nosotros requerimos una inversión grande al principio, el costo de operación de los paneles es muy bajo. Lo único que hay que ver es un sistema de limpieza que cuando nosotros instalamos sistemas domiciliarios fotovoltaicos, el costo de operación es limpiar el panel, pasarle una limpieza al panel y nada más, ¿no? Hablando de los bonos de carbono, los bonos de carbono es un negocio que hacen las entidades de países desarrollados que están comprometidos a reducir sus emisiones. Dado que a veces ellos no quieren reducir sus emisiones, lo que dicen es, voy a invertir en otro país para que eso que yo no le voy a comprar, lo que él no va a emitir. Este negociado puede ir desde un precio de 0 hasta un precio de $100 por tonelada de dióxido de carbono. Hemos hecho un análisis, digamos, considerando un precio promedio, pero el impacto que tiene tampoco es que lo haga muy rentable al proyecto, a pesar de todo. Yo quisiera agregar sobre su pregunta, sobre los bonos de carbono. Miren, lamentablemente sobre eso a nivel mundial no está claro. Miren, el caso está con un proyecto en que por los buenos años que tuvo Europa, pagaba bonos de carbono. Y en el Perú nosotros hemos utilizado, uno de ellos es Huaycoloro, ¿no? La central que tenemos ahí de 4 megawatts. Fue generada por el problema que dejaron de pagar los bonos de carbono. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esto? Tenemos acá energía. Bueno, entonces, cuando se dio la ley esta del incentivo, el 5% de energía renovable para que se incentiven, dijeron, bueno, vamos a generar. El costo de generación con ese sistema es caro, pero está subvencionado. Pero está bien que se haga, porque la necesitamos. ¿Qué hacemos con la basura? Entonces, ese proyecto tuvo unos años en que les pagaban por los bonos de carbono, pero después Europa entró en crisis y no llegan ahora los bonos. Ahora Estados Unidos se está retirando. Entonces, es bien político y hacer un planeamiento pensando en que nos van a dar eso es bien indeciso. Bien, interesante era el tema. Siempre va a haber una discrepancia en el tema de los renovables, que a veces no es bueno subsidio, que a veces es bueno que no subsidien porque levantan las tarifas, los únicos que pagamos somos nosotros. ¿Cuánto pagamos hasta ahorita, por ejemplo, por megawatt de la primera subasta? Más de $210 por megawatt. Y seguimos pagándolo, ¿no? Entonces hay criterios, ¿no? Entonces es muy amplio esto, así que creo que cada uno tiene su posición y en función a la información que tengamos podemos disolidar si eso está bien o se puede mejorar. Listo, un aplauso para los ingenieros.